predicación de esta mañana se llama Dios es especialista en restaurar. Y toda esa práctica que ha hecho los miércoles de encontrar sus versículos, hoy la ponemos a prueba porque hoy yo me hice, por eso la escribí, dije, hice copia y pegué mis versículos, dije, porque para no tardarme tanto y irme más rápido. Amén. Así es que mis amados hermanos en Cristo, hoy quiero hablarles de un tema que está en el corazón de Dios. Y esto es la restauración. Porque aunque el Señor ya comenzó a restaurar a muchos de nosotros o nos ha restaurado ya en muchas áreas, la restauración no termina, es un proceso. Ya me restauró como nueva criatura en mi espíritu, pero ahora tiene que terminar de restaurar esas áreas que las malas acciones o los malos hábitos que tuve en el mundo dañaron cosas en mí, en mi salud, en mis emociones. ¿Cuánta gente todavía dañada emocionalmente, sí o no? Y necesitamos todavía ser restaurados, porque como nos va sanando, nos va restaurando, vamos creciendo, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y ahorita vamos a ver qué es la restauración. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el dolor de la pérdida de un ser que amábamos, quizás el quebrantamiento o la decepción. Muchos de nosotros fuimos traicionados, decepcionados, vivimos frustrados, ya sea en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, quizás en nuestra salud, en nuestro caminar espiritual. Todos hemos enfrentado, mis hermanos, momentos en los que nos sentimos rotos. Y esto no quiere decir que nunca más va a pasar, porque puede volver a suceder, porque como seres humanos, aunque tenemos a Jesús y al Espíritu Santo como nosotros, como seres humanos podemos ser muy frágiles, ¿sí o no? Emocionalmente. Entonces la buena noticia, mis hermanos, es que servimos a un Dios todopoderoso de restauración. Porque después de la salvación, después de que nos ama, nos libera, empieza a sanarnos. Cuando la sanidad llega, Dios quiere restaurarte. Pastora, sí, pero dígame más, ¿qué es la restauración? Qué bueno que me preguntan. Ahora les contesto. La palabra restauración tiene un profundo significado en la Biblia. No solo se trata de volver algo a su estado original, sino que implica una transformación total, implica una renovación completa, hecha por las manos amorosas de nuestro Señor Jesucristo. Y repito esto: restauración no solo se trata de volver algo a su estado original, sino que también implica una transformación total en cada uno de nosotros. Significa una renovación completa. Renovación es restauración. ¿Está conmigo? Renuevas este florero, lo estás restaurando. La única diferencia que este florero yo no lo puedo restaurar a su estado original. ¿Sabe qué? En una ocasión a mí se me rompió un florero de esos de cerámica hermosos mexicanos, y era tan bonito que yo dije, no lo puedo tirar. Y cuántas veces nos gusta ser usureros,
Ay, queremos quedarnos, está muy bonito, me costó. ¿Y sabe qué hice? Agarré un superglue y lo empecé a poner. Y me quedó. Logré completarlo. Pero cuando la gente lo veía, era tan visible que estaba como un trapo, o sea, se veía que había sido roto y que había sido vuelto y estaba todo pegado. Ya no se veía igual, ya no se veía en su estado original. Y vino mi madre espiritual, la profeta, y cuando vio ese florero, qué vergüenza, me dijo: Silvia, como una mamá, ¿qué haces con ese florero en tu casa? Y yo: ay, es que está tan bonito, no lo pude tirar. Me dijo: como hija de Dios y profeta, no puedes tener eso en tu casa, qué vergüenza. Saca lo roto, saca lo viejo, para que Dios te dé lo nuevo. Amén. Amén. Y a veces nos aferramos a lo viejo en nuestras vidas, que Dios no puede hacer lo nuevo en nosotros porque nos aferramos a lo viejo. Me gusta lo viejo y yo quiero lo viejo. No entiendo que cuando yo ocupo lugar con lo viejo, no hay espacio para lo nuevo. Y la Biblia lo dice de esta manera, que nadie puede poner remiendo viejo en un trapo nuevo, en una tela nueva, ni puede poner tela nueva en un remiendo viejo, porque se romperá. Cuando con el tiempo el nuevo va a jalar lo viejo y se va a deshilachar, y viceversa. Tú no puedes poner algo viejo en algo nuevo, porque ya no se va a ver igual. Así lo dice la Biblia. No puedes tampoco, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, echar vino nuevo en un odre viejo, porque se va a reventar. Ni puedes poner vino viejo, dice, bueno, en un nuevo sí, porque el vino se añeja y entre más añejo más caro y mejor. Dice, no, yo no sé, yo no tomo. Yo no le voy a mentir, como una vez al año tomo una copita de vino, pero ¿sabe de qué? Uno que solo tiene 3%. Me lo encontré en el Oxxo, 3%, y está delicioso. Y una vez al año para la digestión, no por excusa, pero es una vez al año, no una vez a la semana, amén. Y hay otro Rosa Estela que tiene 5%. Y le digo, cuando siento que la pan, y mire, lo he probado en la casa de Cristian, le digo, denme tantitito, y lo he tomado por digestión, amén. Pero es una vez al año, no es una excusa para tomarlo cada 8 días, cada diario, amén, tampoco. Entonces, la misma Biblia nos enseña que no puedes poner lo nuevo en lo viejo, porque no va. Tenemos que permitir que lo nuevo entre, pero tengo que sacar lo viejo. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, restaurar significa volver a su estado original. ¿Sabía usted que cuando nosotros llegamos a este mundo, el diablo nos arruinó? ¿Por qué, pastora? Desde que nacimos bebés en la familia que el Señor quiso que naciéramos, yo nací, le voy a hablar de mí para que no se ofenda. Mis padres, por ignorancia, tenían una religión que ni la vivían ni la practicaban, pero usaba mi familia cada excusa: bautismos, confirmaciones, comuniones, bodas, cosas que debieron haber sido hermosas y sagradas, ¿sí o no? Pero se reunía mi familia y terminaban como placas de tráiler, hasta atrás, ¿sí o no? Se llevaban a mis tíos las esposas de Aguilita. Muchos llegaban a golpear, otros golpeaban la pared como mi papá. Mi mamá agarraba a mis hermanitos, se encerraba, y yo, de temor que mi padre se matara, me pasaba todas las
la noche cuidando a mi papá que no se golpeara la cabeza, porque yo sabía, siendo una niña de 6, 7, 8 años, que se podía matar. Esas cosas hacía mi padre bajo los efectos del alcohol. Y decíamos, tenemos religión, pero ¿cuántas veces viste que cuando iban a la iglesia por un acto sagrado de verdad honraban a Dios, de verdad alababan a Dios? Un ratito nos dábamos pecho en la iglesia, pero llegaban a la casa a tomar. Las jovencitas nos robábamos el alcohol para probarlo a escondidas. Mis primas adolescentes jóvenes a escondidas se embriagaban, y al otro día las mamás curándonos la cruda. ¿Dónde estaba Dios en esos eventos? Eventos en la parroquia donde hacen fiestas y todo, y la gente venden puestos designados para que la gente se emborrache. ¿Y sabías tú que el alcohol es un demonio que destruye familias? Yo tuve mi primo, mi hermano, un hermano mío mayor, siendo abogado en derecho, se convirtió en un alcohólico empedernido que no pudo trabajar más, y todos los días allí en nuestra calle, porque lo cuidábamos. Y yo iba y yo me acercaba, lo abrazaba, lo amaba. Y cuando antes de morir lo pude entregar a Jesús. El alcohol destruyó su vida. Ya no pudo trabajar. 2 niños jovencitos que otros tuvieron que ayudarlos y ver por ellos. Pero teníamos religión. Pero íbamos a la iglesia solamente cuando había eventos de fiestas. Y cuando íbamos los domingos, íbamos a recortar a la gente. Íbamos porque yo iba porque tenía, no porque quería o anhelaba ir a tener una relación con Dios. La Biblia dice, ¿quieres tener religión? Téngala. Dice la Biblia, tengan religión, adelante. Y luego la Biblia especifica, el que quiera tener religión, téngala. Y luego dice, la religión es visitar a los enfermos, darle de comer al hambriento, levantar al caído, visita a los niños que no tienen nada que comer, a la viuda que es despreciada, que se está muriendo de hambre. Pero nos creíamos buena gente porque trabajamos, le comprábamos ropa, mandábamos yo dinero a casa, que no les faltara nada a mi familia, porque me dediqué a mantener a mi familia por años. Pero ¿de qué servía si no teníamos verdaderamente una relación con el Señor? Que el diablo nos estaba destruyendo en muchas formas. No es la religión la que salva. No es la religión lo que nos va a restaurar. Solamente Jesús nos puede traer de vuelta a nuestro estado original, y eso comienza cuando usted recibe a Jesús. Lo primero que el Señor hace, la primera restauración que Jesús hace en nuestras vidas es en el Espíritu. Mi espíritu por primera vez vuelve a ser como cuando yo era una bebé sin pecado, y mejor, porque me hace nueva en mi espíritu. Restauró ese espíritu que estaba sucio, pecador. Esa es la primera restauración que yo recibo, la mía. Muchos de nosotros queremos ver la restauración de nuestros seres queridos, ¿sí o no? Pero no va a haber restauración de nuestra familia si primero no somos restaurados nosotros. Pero quiero que entienda, restaurar significa volver a nuestro estado original. Es como el alfarero. Para seguir adelante, porque hoy ya voy a hablar de la restauración personal como la restauración matrimonial, familiar. Y quizás voy a decir unas cosas que no había dicho antes, pero si no las digo, la atalaya va a caer sobre de mí. Amén. Entonces, restaurar significa también, esto implica una transformación
total porque mi florero estaba destruido como venimos a Cristo. Pero cuando el Señor, que es el alfarero de alfareros, nos toma como vasos, como barro, comienza a reformarnos y en las manos del Señor somos nuevamente transformados a nuestro estado original. So, toma una transformación. El volver a tu estado original toma una transformación. ¿Estás conmigo? Amén. Volver a mi estado original antes de la caída del hombre. A ese estado el Señor nos viene a restaurar, como estaba Eva y Adán antes del pecado capital, amén, o mortal, o como lo quiera llamar, antes de que cayeran. Entonces, ¿está entendiendo lo que es ser restaurado? Esto implica también una renovación completa, no a medias, porque la Biblia dice que Dios, Jesús, todo lo hace perfecto, ¿qué? A su tiempo. Él va a terminar, Él nos va restaurando en las áreas de nuestra vida. A mí me restauró en la área emocional, psicológica. A veces restaura la área sexual cuando ya el hombre o la mujer no son vírgenes. Nos restaura el Señor y ahora venimos a ser hombres y mujeres vírgenes. ¿Cómo se llama cuando hacen algo nuevo? Restaurar. Somos restaurados, pero le digo a la gente reciclado. Somos vírgenes reciclados porque Dios toma de lo sucio, lo viejo y nos vuelve a hacer nuevos. Esa es la reciclación. Tomaron los vasos, el cartón, el plástico viejo que ya estaba desechado, ¿sí o no? Y lo toman y vuelven a hacer vasos nuevos, platos nuevos, vasijas. Y la Biblia dice que ahora somos vasijas de honra. Amén. Y no de qué, de deshonra. Pero toma un alfarero para volver a formar un vaso, un plato, ¿sí o no? Y nosotros, la Biblia nos dice que somos vasijas de honra o vasijas de qué, de deshonra. Tú eliges qué vasija quieres ser. ¿Cómo, pastora? Acércate a Jesús a través de la palabra sana, la palabra libera, la palabra restaura, la palabra cambia. Entonces no es la pastora, es la palabra. Y si a esto añades el ayuno, la oración y como he estado predicando últimamente, nuestras ¿qué? Actitudes. He estado hablando de eso, ¿sí o no? Que es mi actitud lo que va a determinar dónde estoy mañana, dónde voy a llegar mañana y aún lo que voy a tener mañana. Amén. ¿Ya entendimos lo que es restauración? Pues ya que entendimos qué es restauración, quiero que exploremos juntos cómo Dios actúa en nuestras vidas para restaurarnos y cómo podemos caminar en esa restauración que Él tiene para cada uno de ustedes y para mí. Y también para mi papá y mi mamá, también para tu papá y tu mamá, el Señor quiere restaurarlos cuando ellos se dejen. Y mis hermanos también. Y me da para mis hermanos que no vinieron, también te da para tus hermanos que no vinieron. Y mi mamá que no vino, también. El Señor nos da para todos. Solo hay que ponerlos en sus manos de Él. La promesa de restauración en la Biblia viene desde el principio de la Biblia. Quiero que vamos ahorita a hablar la palabra. Déjenme nada más establecer esto. Desde el principio de la Biblia vemos que Dios tiene un plan para la restauración de la humanidad. Porque después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, que hemos estudiado, ¿lo sí o no? Sí. Amén. Entonces desde ahí
Dios nos dejó en su estado de separación y de pecado. ¿Está conmigo? Cuando Adán y Eva pecan, el hombre es separado de Dios. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Quedaron separados de Dios, ¿verdad? La humanidad quedó separado de Dios y nos dejó en esa separación y quedamos el hombre en pecado. Pero quiero decirte que Dios comienza rápidamente, ¿verdad? Porque ellos fueron expulsados del jardín y ahí fue la separación entre el hombre y Dios. Cuando ya estaban en el Edén, dice la palabra que Él caminaba entre ellos, entre el hombre y la mujer, ¿sí o no? Pero cuando son hechos fuera, ya no lo volvieron a ver como lo veían antes, ya no lo volvieron a escuchar cara a cara. Ellos tenían una relación cara a cara con Dios, ¿verdad que sí? Amén. Entonces nos vamos dando cuenta, hermanos, que hubo esa separación, y aunque fueron expulsados del jardín, Dios inmediatamente comienza a trabajar un plan para restaurar a la humanidad y comenzar nuevamente una relación correcta, sana, adecuada. Comienza a buscar un camino para que nuevamente venga una restauración entre nuestra relación y Dios, porque había separación. Diga conmigo, había separación. Y Dios tenía que idear. ¿Usted cree que Dios, siendo Dios, no pudo decir: hay que se las arreglen, cabeza dura, desobedientes, mátense entre ustedes? Porque si Él no hubiera intervenido, el hombre ya se hubiera extinguido el uno al otro. No se sorprenda que en un futuro de pronto las naciones comiencen a usar armas nucleares. ¿Sabía usted que muchos países tienen armas nucleares a escondidas? ¿Sabía usted que si hubiese una guerra nuclear, y piense usted qué estupidez? Porque yo me pongo a pensar y digo, si tiran un arma nuclear para acá nos borran del mapa, pero al mismo tiempo Estados Unidos tira otra y sería un caos, destruiríamos el planeta Tierra, porque así somos los humanos. Hemos hecho de la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento que Dios nos ha dado, muchos lo han usado para destrucción y lo seguimos haciendo en muchas formas. Quiero que me acompañes. Quiero que me acompañe y abra conmigo el libro de Joel, capítulo 2, 25-26. Joel, capítulo 2, 25 al 26. ¿Están ahí conmigo? Amén. Quiero que leas conmigo, porque la palabra de Dios es tan hermosa que nunca, nunca debería de dejar de maravillarnos. Y mira lo que dice en el libro de Joel 2, capítulo 25 y 26. Estamos ahí. Dios promete a su pueblo. Esto es una promesa para ti, para mí, para los nuestros. Y dice, ahora leamos juntos. Y dice: yo, ¿quién es yo? El yo soy, ¿verdad? El todopoderoso Dios grande, Jesucristo. Dice, lea conmigo: yo os restituiré los años que te comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Déjeme hacer una pausa ahí. Acuérdense que la Biblia fue escrita por el hombre. Y un ejemplo que podemos ver es que Dios nunca hace nada contra nosotros. Y aquí es donde toma revelación entender que Dios no envía
al ejército en contra de nosotros, el ejército del diablo, viene porque el que lo envía es ¿quién? Satanás. Entonces recuerde que aunque la palabra es divina, Dios no castiga, Dios no va a enviar un ejército en contra tuya. Dios tiene la voluntad que se llama permisiva. La prueba lo vemos en el libro de Job. Vino el diablo, ay Señor, ¿ya viste a Job tu hijo? Sí, un gran hijo, lo amo, obediente, un hombre santo de ayuno, de oración, agrada mi corazón. ¿Y qué dijo el diablo? Porque el diablo usa su inteligencia para maldad. Ay Señor, le dijo, pues claro, ¿cómo no te va a amar? Lo tienes bien chiple. Eso le dijo, ¿sí o no? Lo tienes bien bendecido, lo has enriquecido, es muy rico, tiene muchos hijos. Y en el judaísmo, los hebreos, conocidos como hebreos antes, ahora judíos, cuando eran hebreos, para ellos en su cultura los hijos son una gran bendición, un regalo de Dios, amén. Entonces, como no, tienes 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres, está súper bendecida, un montón de hijos. ¡Ay, cuánto ganado! Muchos borregos. ¿Cómo no? No sufre, está bien chiple. ¿Cómo no? ¿Quién te va a amar? Hasta yo. Hasta yo creo le dijo el diablo, hasta yo te amaría, sí o no. ¿No es eso lo que sucedió? Y el Señor le dijo, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra capacidad de fidelidad, conoce nuestro corazón, nuestro amor, la capacidad para amar, la capacidad para luchar, que hasta dónde llega tu valentía. Dios nos conoce mucho mejor de lo que te conoces tú mismo. Él te conoce mejor que tú mismo. Él conoce si eres real con Jesús o nomás vienes por venir, para quedar bien, porque no tienes nada mejor que hacer los domingos. Amén. Él sabe todo, hasta lo más secreto de nuestro corazón. Y le dijo, bueno, ¿eso crees? Pero él conocía a Job. Él te conoce, él conoce a sus hijos. Él conoce quién es el malcriado, el que va a resistir, el fiel, el que se enoja y pierde, el que se enoja y hace pucheros. Amén. Él nos conoce a sus hijos. Y le dijo, te voy a dar una oportunidad, Luzbel. Por un momento me voy a hacer a un lado y voy a quitar mis ojos de mi hijo Job. Como lo hice cuando mi hijo iba a ser, como lo hizo cuando su hijo fue crucificado. Él se tuvo que voltear y permitir. Y dice que se hizo a un lado y vino Satanás, le empezó a quitar lo primero sus riquezas. Después dice que sus hermanos estaban en un convivio en la casa de uno de ellos y se cayó el techo y se murieron. ¿Cuántos? Todos sus hijos se murieron, todos. Yo me estaba volviendo loco con tan solo la muerte de mi hermana. A veces nos ahogamos en un vaso de agua como hijos de Dios. Le quitó sus 10 hijos de jalón. Y después dice que llegó un criado corriendo y le dijo, amo, acaban de morir todos tus hijos. Y acababa de terminar de decirle, todos tus hijos murieron, cuando llega otro shepherd, no vino mi traductor, pastor, y le dijo, amo, todas tus borregas les cayó una enfermedad y todas cayeron muertas. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y apenas le dijo, y así dice la Biblia, llega otro pastor, amo, todas
les entró el virus de la vaca loca y se murieron todas. Y no conforme con eso, había perdido todo. Se fue a dormir, no quiero imaginarme cómo se sentía. Al otro día despertó y se da cuenta que su cuerpo estaba lleno de una viruela, algo así. Todo su cuerpo, pero era más grande. Llagas, dice la Biblia, ¿sí o no? Todo su cuerpo estaba enllagado, que se tenía que tirar casi encuerado en las cenizas para buscar un poco de alivio. Y no conforme con eso, empezaron a venir sus mejores amigos. Y en lugar de orar con él, en lugar de animarlo, porque conocían que era un hombre justo, un hombre de Dios, empezaron a decirle: es que algo hiciste mal, eres pecador y tu pecado te alcanzó. Y ellos decían: no, oh sí. Todos los días venían sus amigos. Y no conforme con eso, su esposa, no la amante, no su concubina, porque una esposa tiene que haber un matrimonio. Y para allá vamos, hablando de la familia. Entonces, dice que su esposa viene. Imagínense cómo se sentía. Perdió a sus hijos, todo su ganado, su dinero, su salud, y todavía tiene su esposa, y lejos de ser una ayuda idónea, se convierte en una ayuda demonia. Y le dice: Job, renuncia a tu Dios y mejor muérete, vete al infierno, allí vas a estar mejor. Le estaba diciendo en su ignorancia. Pero él resistió la voluntad de la esposa, resistió el consejo de su esposa, resistió las malas palabras de desánimo de sus amigos. Y quiero decirte algo, mis hermanos, antes de que vayamos a ver qué es lo que pasó y cómo Dios vino a restaurar a Job, antes de eso quiero que terminemos de leer aquí, porque quiero que tengas una idea. ¿Qué pasa cuando la langosta, el saltón, el revoltón, la oruga y el ejército del enemigo llegan? Y luego dice: y comerás ¿qué? Hasta saciar. Cuando él restaure, porque dice: yo restituiré los años, las situaciones donde el diablo mandó a la oruga a robarte, mandó al saltón, al ladrón, a la oruga, al saltón, al revoltón. ¿Sabes qué hacen esos animales? ¿Sí saben lo que hacen? Esos animales devoran ¿qué? Cosechas. Devoran ¿qué? La cosecha. ¿Y quiénes cosechamos? Los hijos de Dios cosechamos, ¿sí o no? Sembramos y cosechamos. Por eso siempre oro y atamos, reprendemos a la oruga, al saltón, al revoltón, al destructón, al ladrón. ¿Por qué? Porque vienen a robar, a destruir y a destruir nuestra cosecha. En la vida natural eso es lo que hacen estos animales. Si tú echas unos de estos en un sembradío hermoso, en una semana más van a estar destruida esa cosecha. ¿Está conmigo? Pero dice: yo te lo restituiré todo, y entonces comerás ¿qué? Hasta saciarte, y alabarás el nombre de Jehová nuestro Dios. ¿Y qué? Alabaremos el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás serán pueblo avergonzado, y nunca jamás seremos avergonzados, y nunca jamás seremos avergonzados. Esta palabra subráyala, memorízatela. Estos versículos son de los que debes de poner a
en tarjetas de índex, un cuaderno y empezar a memorizarlos. Porque restituirás todo y comeré hasta saciarme y alabaré el nombre de Jehová mi Dios, el cual yo declaro que estás haciendo maravillas entre mí y mi familia. Dice, y nunca jamás será mi pueblo y nunca jamás seré avergonzado. Y dice, un Dios que no solo repara lo que está roto, sino que hace todo también nuevo, y también hace con abundancia, restaura la abundancia y restaura la bendición que te había robado el enemigo. Y quiero que vayas al Salmo 80, 19. Salmo 80, 19. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra del Señor, que no lo dije en el anterior, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 80, 19, léalo conmigo. Dice, restáuranos, Señor Dios. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Restáuranos. Salmo 80, ¿cómo dicen el de ustedes? Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Es que mi versión, y debí haberla cambiado, trato de cuando los busco los versículos y hago copia y pegado, trato de que sea la Reina Valera. El mío dice, restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, mi versión. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Amén. Para que seamos salvos, primero tenemos que ser restaurados. Porque si yo no se restaura, mi vida espiritual quedó rota, quedó en pecado, quedó en fracaso. ¿Y te acuerdas lo que leímos? Creo que fue el domingo pasado, el miércoles. Solo los hijos que permanecen. Pero vimos que para ser hijos tenemos que ser restaurados. Amén. Amén. Entonces sigamos, porque esto todavía se va a poner mejor. Amén. Amén. Entonces, el trabajo de restauración es en lo natural. Yo les hablé de mi jarrón. Ahora, a veces cuando algo se me rompe en mi casa y me costó, está muy bonito, no les voy a mentir, quisiera repararlo, pero me acuerdo de aquella vez y digo, no, tíralo. Y me tengo que obligar a tirar, pero yo quisiera volver a pegarlo. Pero he entendido algo que mi profeta me dijo, Silvia, como hijos de Dios o como profetas o como siervos, no debemos de tener cosas rotas en la casa. Yo tenía una familia que llegó, la mamá de Zulma, que fue mi mano derecha, su mamá. Vivían, cuando ellos llegaron a mi vida, vivían en la área más baja socioeconómicamente. Había donde que es el centro, en las calles del centro. Han renovado mucho, pero no en ese tiempo. Ahí vivía mucha gente, la más pobre. Vivía la gente que hacían drogas, era un área de drogadicción. Es más, era donde se movían una ganga muy conocida. Y ellos llegaron a mi vida y vivían en un apartamentito, la mamá y 2 hijas, de gobierno, de welfare, en ese lugar, ese edificio. Y empezamos a ganarnos gente de ahí para Cristo. Yo iba todo el tiempo. Pero a lo que voy es esto, mis hermanos. Zulma se metió, se pegó, creció, estábamos tan pegadas las dos que era la que yo volteaba para pedirle algo y ella me decía, ya vengo, pastora, y ya lo traía. Yo le iba a pedir algo, Zulma, y me decía, I got it, ya lo traigo. Y todavía yo no le decía qué era y ya lo traía así tan
pegadas estábamos espiritualmente. Pero su mamá tenía todavía una mentalidad de pobreza. Y me decía: pastora, es que mi mamá tiene unos muebles que ya se rompen de viejos, están cayendo, pero no quiere que los tiremos. Y empecé, le dije: vamos a orar. Y empecé a trabajar con ella y a enseñarla: hermana, mientras usted tenga todo eso viejo, y de verdad que ya era listo para la basura, pero esa señora se aferraba. Y me acuerdo que Zulma y yo comenzamos a ministrar a su mamita y logramos que sacara todo eso viejo. Y yo le decía: es que Dios no le puede traer cosas nuevas mientras usted se aferre a lo viejo. Y así fue. Miren, hermanos, no me voy a hacer la historia tan larga. Yo creo como al año y medio, a más, 2 años, de que esa familia estuvo a mi lado en mi iglesia, Dios les dio una casa hermosa en una buena área como la mía. Y les dio el crédito todo, o sea, el Señor se la dio. Yo le decía a Zulma: hay que orar para que Dios la saque de ahí. Me decía: sí, pastora, ya estoy orando, Dios lo va a hacer en su tiempo. Ella le decía: ve y vela como si fueras yo, te doy la autoridad. Era mi mano derecha. Ella comenzó a prosperar, era una mujer. Y luego me decía un día: pastora, ya me di cuenta que si saco mi diezmo después de que ya tomé dinero para otras cosas, no me rinde. Dice: tiene que ser lo primero. Y le dije: eso yo ya lo probé también. Tiene que ser lo primero, tu diezmo. Y ella aprendió tanto y creció que nos quedamos maravillados de la casa que Dios le dio. Ella trabajaba como cuidando ancianos, proveedora. Yo tenía una vecina que trabajaba en Fort Bliss, hablé con ella, le ayudó a agarrar trabajo en Fort Bliss. De ahí la iban allá a acabarle el trabajo, y vino un jefe de otra área y la habían visto, pues le pasó lo que a mí, la habían observado, y la jefa después como que tuvo un problema con ella y la quería echar fuera, pero ella era muy trabajadora. Y el último día, escuchen esto, hermanos, el último día que le quedaba de trabajo, ella orando y yo también, un poco preocupada, ella se iba a quedar sin trabajo, y yo: créele a Dios, Zulma, créele, tú diezmas, ofrendas. Y pues tenía pago de casa y todo, ya ganaba más allá en Fort Bliss. Hermanos, el último día de su trabajo, llegó un gringuito de una área que trabajaban puros geeks en las computadoras. Llegó y le dijo: Zulma, vengo por ti. ¿Cómo? Te he visto tu trabajo. Dijo: vengo por ti. No sé cómo se enteró que era su último día. Dijo: a esta muchacha a mí me hace falta. Ella no sabía que Dios ya estaba preparando un lugar mejor para ella. Le aumentaron y dejó de trabajar en el gimnasio vendiendo jugos y se fue a trabajar en una oficina con puros geeks de computadoras de esos. De ahí es cuando se trajo ella a una muchacha que vino con su novio, el que dijo que me veía grandota en el púlpito. Ella era mi evangelista, traía a la gente, y se trajo de ahí a esta muchacha que hubieran visto, no, me tenía, era una geek en la computadora, me tenía versículos, figuras, nombre. Cuando se fue ella me quedé así como: ¿y ahora qué? Y los casamos. Y le digo una cosa: ¿por qué te digo esta? ¿Usted cree que ella no tuvo un poco de temor? Era su último día de trabajo. Ella no sabía de dónde iba a venir su liberación. Pero Dios, que restaura todas las cosas, vino y mandó a un americano que ni amigos eran, nomás conocidos, llegaban a comprar jugos, y le dijo: Zulma, vengo por ti. Y ese último día ya tenía trabajo en un lugar mejor como oficinista. Ahí comenzó a crecer, ahí comenzó
eso le dio oportunidad, ¿verdad?, en su currículum de un mejor trabajo. Pero ella era una mujer que también creía, tenía fe, sabía que Dios todo lo cambiaba y todo lo restauraba. Y algo que quiero que mires, hermanos, y es a donde quiero entrar, porque te voy a decir una cosa: muchas veces cuando uno trata de restaurar las cosas, las regamos, no quedan bien. Pero cuando dejamos que el Señor lo haga, todo lo que Él hace, lo hace bien. Y ahora, en cuanto a nosotros, cuando tú comienzas a ser restaurado y Dios hace la obra de restauración en ti, ahora Dios también va a empezar a restaurar a tu familia. Pero le voy a, antes de entrar aquí, quiero que vayamos a Génesis 2:18. Génesis 2:18, y vamos a leer hasta el 25. Vamos a ver cómo en el corazón de Dios, desde el huerto del Edén, desde Génesis, siempre la familia estuvo en el corazón de Dios. Y dice: y dijo Jehová Dios. Génesis es el libro primero, ¿ok? Génesis 2:18, estamos ahí. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, no demonia, mujeres. Idónea, buena, sabia, entendida, que sabe edificar su casa y no la derriba. Amén. Entonces, sigamos leyendo. En el 19, Jehová Dios formó pues que la tierra, toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, se fue su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, ¿verdad? Pero luego en el 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó ¿qué? Una de sus costillas. ¿Dónde están las costillas? Mírenme. Entonces, ¿por qué en sociedades y culturas la mujer ha tenido que caminar detrás del hombre? La mujer no fue diseñada para caminar detrás del hombre, pero tampoco enfrente del hombre. ¿De dónde la sacó? De la costilla. La mujer está diseñada para caminar ¿dónde? Junto al lado del hombre, de su esposo, mano a mano. Y si la mujer se va quedando atrás, entonces el hombre la jala, jálele. Y si el hombre se va quedando atrás, la mujer debería de jalarlo. Porque cuando el hombre está muy atrás, sobre todo cuando el hombre está atrás, la mujer tiene que jalar la carreta sola y el hombre trepadote en la carreta. Ay, que ore mi esposa, ay, que ayude a mi esposa. No, señor, y usted bien trepadote en la carreta. Échale, hija, ayúdeme, sobre más. Y el trepadote. Por eso a veces la carga espiritual es más dura para la mujer, porque el hombre no quiere leer la Biblia. Y no digo que sean todos, pero la mayoría. Vemos una excepción, Román, ¿verdad? Su pareja no quería, pero casi es muy raro. Casi siempre es la mujer la que viene primero, ¿sí o no? Y en algunos casos el varón. Entonces, sigamos leyendo, porque la mujer fue sacada de la costilla y tenía que ser hincapié aquí en esto, amén. Dice en el ¿qué? Nos quedamos 21. Entonces Jehová Dios hizo, ya lo durmió, sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22.
y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo ¿qué? Una mujer, y la trajo, o sea, la presentó al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora ¿qué? Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y su mujer, y no sé qué, porque no había malicia sexual. Amén. En ese momento la Biblia dice: Dios hizo el sexo para disfrutarlo, pero ¿dentro de qué? Del contexto del matrimonio. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Y aquí es donde quiero hablar de esto. Si usted está rejuntado con una mujer, eso no es un matrimonio, no bíblicamente. Y cuando usted ora y quiere que Dios bendiga a su familia, Dios no puede bendecir lo que Él no ha instituido. Cuando una mujer o un hombre viven en, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Unión libre, sí, pero hay otra palabra sexual, fornicación. La Biblia lo llama pecado. Cuando un hombre y una mujer se juntan sin casarse, están en pecado. Están en fornicación, porque están teniendo relaciones sexuales sin la bendición de Dios. Y no puedo mentirle, a lo mejor no lo había, porque no había entrado a este tema. Dios no puede bendecir lo que Él no ha instituido. Por eso siempre que llegan matrimonios que están en unión libre, trabajamos para que lleguen a la convicción de que se tienen que casar, y los casamos en la iglesia. Amén. Eso lo hicimos en El Paso. Pero cuando tú te juntas con un hombre o con una mujer sin matrimonio, está el matrimonio en pecado. Amén. Y Dios, repito, no puede bendecir lo que Él instituyó, ¿sí o no? Por eso no dice la Biblia: si alguien se está quemando, o sea, está calenturiento, perdóname, así dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si alguien se está quemando, que se ¿qué? Que se case. No dice la Biblia: búsquese por ahí una filistina. Vaya y júntese con una pareja. Si usted lo hizo antes de Cristo, ok, pero si ya vino a Cristo, ahora vamos a casarle para que Dios bendiga su unión y bendiga su matrimonio. Pero si su pareja, hombre o mujer, no quiere nada con Dios y usted ya está en Cristo y está en pecado, Dios no puede bendecir lo que Él no instituyó, porque Él instituyó una familia, Él instituyó un hombre y una mujer. Y permítame, yo estoy maravillada. En una de mis clases nos dijeron: ven, investiguen rápidamente qué significa matrimonio. ¿Usted tiene idea qué significa matrimonio? A mí me volaron los sesos. En derecho, el matrimonio viene de la palabra latín que significa mater, así como suena, mater. Y mater significa madre. Matrimonio, y luego te explica, matrimonio significa, escuchen, derecho, el origen de la palabra matrimonio viene del latín mater y significa el derecho que tiene la mujer de ser madre. Eso significa matrimonio. Por eso mi profesor empezó alegando y buscamos la definición y dijo: exacto, por eso es que dos hombres no pueden ser un matrimonio. Esto enseñó mi profesor de derecho. Dos mujeres no pueden ser un matrimonio. Y sabía usted que aquí en México
todavía está instituido por ley que un matrimonio es entre un hombre y una mujer aquí en México. Gracias a Dios, y debemos de orar para que eso no cambie, porque aquí en México no se ha autorizado el matrimonio, ¿cómo dicen? De hombre a hombre y de mujer a mujer, que llaman, tiene una palabra, igualitario, matrimonio igualitario. Y en mi clase, y mi profesor dice, y nos preguntó, ¿están de acuerdo? Hubo quienes dijo que sí, pues si se aman. Otros decían, no, pues yo ni sí ni no, porque les da vergüenza. Y yo dije, yo amo a los homosexuales, los bendigo, pero no estoy de acuerdo. Y mi profesor dijo, no se ofendan, pero la definición dice que es hombre y mujer, por lo tanto, yo tampoco creo en el matrimonio igualitario, porque matrimonio es el derecho de una mujer de ser madre. Mire, a mí me ministró, dije, me voló los sesos. Y si no me cree, vaya y diga significado de matrimonio. Terminando la predicación, vaya y ponga matrimonio significado, y te dice, viene del latín, de la palabra mater, que significa derecho de la mujer de ser madre. ¿Y cuántos sabíamos esto? Si no entro a la clase de derecho, nunca me entero. Y aquí en México él dijo la definición del Código Civil de Chihuahua. Y fuimos, y dice, unión de un hombre y de una mujer. Que ante las leyes se casan, ¿verdad? Y anteriormente, cuando la iglesia estaba muy compenetrada con el gobierno, se tenían que casar religiosamente también. ¿Por qué? Porque creemos que Dios bendice. Ahora en Cristo sabemos que Dios bendice el matrimonio. Y perdónenme que les diga, pero yo no puedo callarme, y todo esto se me venía porque no lo había enseñado antes. Un matrimonio no es un hombre y una mujer que viven juntos. Tienen hijos, yo les digo, es como si fueran un matrimonio. Ahora en Cristo hay que casarlos, ya tienen hijos, se aman. Hay que hacer las cosas bien. Pero ¿qué hay si el hombre o la mujer no quiere? Dios no puede bendecir ni forzar a ese hombre y a esa mujer. ¿Y tú quieres salir del pecado? Y que Dios bendiga tu vida, y quizás bendiga esa futura esposa que Él tenga para ti, o si es esa pareja. Yo les dije a mi iglesia, ya llegó una parejita y vivían juntas, y alguien dijo, sepárenlos, ¿cómo es que siguen viviendo juntos? ¿Le vas a pagar la renta a él o a ella? Los dos se ayudaban. Le dije, no, pero ella va a dormir en el cuarto y ella en el sofá. Y así empezamos. Hay que corregir lo que se ha hecho mal. Queremos la bendición de Dios, hay que hacer ya las cosas bien. Que creo que vamos a celebrar una boda pronto, por las caras que vimos. Vamos a celebrar una boda pronto, o a lo mejor dos, ¿verdad? Porque ya que estamos en Cristo, hay que bendecir también el matrimonio de mis hermanos, ¿verdad? Pero hay que hacer bien ahora lo que se había hecho mal. Vi sus caras, pero es que es palabra, hermanos, es Biblia, y yo no le puedo mentir que Dios te va a bendecir tu matrimonio si no hemos hecho las cosas a la manera de Dios. Dios no se alinea a mí, usted nos tenemos que alinear a la manera de Dios. Amén. Entonces, ya que leímos esto, vamos a seguir, porque desde que yo leí eso en derecho dije, yo tengo que enseñar esto en mi iglesia. Yo tengo que enseñar qué significa matrimonio. El matrimonio viene de mater, latín, que significa el derecho de ser madre. El derecho de ser madre, de tener hijos. Ni siquiera habla del hombre. Vaya y busque los retos. Aquí está. Ajá. Mira, ya lo encontraste. Dice, proviene de la voz de latín matrimonio,
asociado a los vocablos ¿qué? Mater. Mater, que remite a madre, y monio, en alusión a un acto formal o ritual. En consecuencia, en su origen, esta palabra designaba el ¿qué? El reconocimiento social de una mujer casada, ya que a través del matrimonio la mujer adquiría ¿qué? El estatus oficial y reconocimiento para ser la madre de los descendientes de un hombre. Apreciar que la civilización romana, el vínculo legítimo de una pareja, y esta está más larga, pero la que yo encontré es más cortita, y esa dice, viene matrimonio, que viene de mater, asociado con mater, y decía el derecho de una mujer para ser madre, la más resumida, y que si se da cuenta aquí está, nada más que con más parafraseo, más palabras. Una mujer que está ¿qué? Que está ¿cómo? Casada. ¿Cómo? Casada. Ay, no los oigo, ¿cómo? No se enoje, reclamaciones, ¿para dónde? Arriba. Amén. Que está casada, y esto es en leyes. La Biblia también habla del matrimonio. Estamos aprendiendo derecho en la historia. Estamos leyendo sobre los hebreos, la ley mosaica, el matrimonio, como también fue instituido por Dios a través de los hebreos. Hablamos de muchas otras, unas cuantas culturas más. Pero la Biblia dice que el que se esté quemando, por eso yo a los novios, y no es por nadie, les digo, si ya experimentaste el mundo, ahora sean amigos, no se besen. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya conoce esas sensaciones. ¿Y sabe cuál es la manera de llegar al sexo? Los besos. Los besos. Y usted no se va a besar así, como cuando era inocente. No. Vaya y vea las películas, hasta le ponen ahí 5 minutos y meten la lengua y todo, ¿sí o no? Hay que enseñar, hay que hablarlo, que los jóvenes sepan, ¿sí o no? Eso es para la privacidad, para la alcoba. Por eso ahora que hemos sido restaurados, vamos a hacer las cosas bien. ¿Oyeron, mis jóvenes? Porque los besos te empiezan, sobre todo el varón, perdóneme, pero esto se tiene que enseñar en la iglesia. Un beso despierta pasiones en un hombre. Y no tengo que explicarlo, pero tengo que hablarlo. Amén. No tenemos que besarnos por precaución, por agradar a Dios y por seguridad. Usted no usa un condón para seguridad, no. Usa la abstinencia como seguridad, amén. Usted no usa un condón para no embarazarse, usa la abstinencia. Y dice la mujer, mi cuerpo. Y ya estoy cerrando porque voy a tener que continuar, pero este tema es bueno. Y desde cuando ya lo tenía en línea, dije, es tiempo de hablar de la familia y del matrimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que más destruye Satanás es la familia, el matrimonio, y es lo más amado al corazón de Dios, el matrimonio, hermanos. Vamos a casar a los que se tengan aquí una fiesta como hacemos, tráiganse a su familia, aquí los casamos. Sí. Sí, porque en el mundo hicimos cosas, mire, yo como soltera, hasta como soltera llegué a hacer cosas que ahora me avergonzaría, pero ya no, porque ya me restauró el Señor y yo miro, ya no hay pecado atrás, eso ya no existe, pero hice cosas que deshonré mi cuerpo, mi vida, y sí llegué a deshonrar a un matrimonio. Pero ahora esos son mis testimonios. ¿Estás conmigo? Por eso ahora, cuando Dios lo permita en mi vida, lo voy a hacer bien. No hay prisa. No hay prisa. Espera el tiempo perfecto de Dios. Y cuando tu tiempo llegue, esa cama va a ser lo más bello, ese ring, lo más hermoso, lo más
puro, porque hay que sanar en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y también hay que sanar sexualmente, porque con los que se acostaron antes, algo de ellos había quedado en ustedes. Es bíblico. Cuando un hombre y una mujer se hacen dos, lo que está en ella dice se viene a ti, lo que está en ti se va a ellos. Tiene que haber una gran restauración sexual, espiritual, emocional, psicológica, pero la más importante, espiritual, porque eso ayuda con todo lo demás. Y este tema lo estaba reservando para el tiempo de Dios, y anoche sentí que era el tiempo. Porque hay que ordenar nuestras vidas, porque hermanos, cuando Cristo venga, yo no sé usted, pero yo me voy con Él. Me queda bien, ¿verdad? Amén. Y me quedan 2 minutos, porque voy a entrar más profundamente a lo de la familia. En la Biblia, hermanos, podemos ver un sinnúmero de historias de restauración que fueron realizados por Dios en vidas individuales y como familia. Dios hace todo nuevo y reforma familias y construye sueños. Miren, y vamos a cerrar con esto. Vaya a Job. Lo vamos a leer y lo vamos a continuar para el siguiente domingo. Job 42, 10. ¿Cuántos hijos murieron? ¿Cuántos eran? 7 hombres y 3 mujeres. Amén. Y esto nada más va a ser la introducción para nuestro siguiente domingo. La historia de Job, un hombre temeroso de Dios, demuestra cómo un torbellino de sufrimiento puede destruir nuestras familias y nuestros sueños, porque los sueños de Job por un momento también se decayeron, pero el Señor intervino en la historia de Job y restauró la vida, la familia y su fortuna de Job. Vamos, ¿están ahí? Porque lo vamos a leer y nos vamos. Dice 42, 10 al 17. Lea conmigo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, porque tuvo que intervenir Dios y darle a los amigos, tuvo que reprenderlos y tuvo que orar por ellos. Y dice en el 11: y vinieron a él, ¿qué? Todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. ¿Y qué hicieron? Comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había permitido, porque yo no traído, había permitido, porque él le permitió al diablo, ¿sí o no? Él no se lo trajo. ¿Quién fue? El diablo, Satanás. Por eso cuando vea que Dios no fue Dios, él lo permitió. Y dice, amén, seguimos en el 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. No dice otro versículo: mi postrero será más grande, mejor que mi primero. Amén. Eso sucedió con él. Y sigamos leyendo. Y dice: porque tuvo ¿qué? 14,000 ovejas. Quiere decir que antes tenía 7,000. Y dice 6,000 camellos. Antes tenía 3,000. 1,000 yuntas de bueyes. Antes tenía 500. Y 1,000 asnas. ¿Cuántas tenía antes? 500. Y luego mire esto: y tuvo nuevamente 7 hijos y 3 hijas. ¿Sabe qué le decía al Señor? Aguanta, hijo, aguanta. Me llevé a tus hijos, pero creo que Satanás no sabe que te los voy a devolver. Solo los tomé prestados. Y dice: del polvo somos, al polvo volvemos. Somos del Señor. Amén. Somos del Señor. Y le devolvió 7 hijos
y 3 hijas. ¿No es eso maravilloso? Y ya estamos terminando. Y llamó el nombre de la primera, la segunda no vamos a ir ahí, léalos usted allá en su casa. Y el 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. A lo mejor no se las multiplicó, pero se las dio más hermosas de lo que eran antes. Y les dio su padre, ¿qué? Herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo, lleno de días. Aquí voy a cerrar porque hay mucho que hablar y enseñar, y esto lo voy a elaborar porque esto se va a poner más bueno, hermanos. Amén. Dios los bendiga, los amo. Vamos a ponernos de pie y vamos a casa. Son la 1. Así es que voy a orar y nos vamos a casa. Y créanme que esto de la familia se va a poner mucho mejor. Esto de la restauración nos restaura a nosotros, pero Dios está en el negocio de restaurar a tu familia, tus padres, tus hermanos, tus hijos, ese esposo en el que estás casado, amén, pero que verdaderamente tú eres la única esposa. Y tengo unas historias que quiero compartir con ustedes que están tremendas. Mujeres que se aferraron a un hombre y terminaron al final botadas sin él, y se les fue la edad, se les fue el tiempo, y ni él, y no permitieron que a lo mejor les diera lo que él tenía para ellas. Conozco otras que, wow, tengo una en especial que yo la ayudé en El Paso, vino desde Juárez a buscarme, y ya se las contaré para la otra semana. Amén. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Entrégale todo al Señor y habla con Él. Toma un tiempo y dile: Señor, ya no quiero hacer las cosas a mi manera, ayúdame a hacerlas a tu manera, porque hay gente aferrada a una cosa y no avanzan, ni avanza tu familia, ni avanza tu familia, ni tu matrimonio, si estás casado, ni avanzas en tu vida espiritual, porque hacemos las cosas a nuestra manera. Pero si Dios te da la oportunidad de hacer las cosas diferentes, hazlos a la manera de Dios y serás feliz. Gracias, Señor, nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Nos vamos de aquí sabiendo que nos amas, que no te gusta que estemos solos, pero también quieres que esperemos en ti. Gracias, porque tú cuidas de nosotros, de cada familia aquí representada, de los nuestros, y te damos gracias porque yo creo, y ellos también, que nosotros y nuestra casa somos salvos, que nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová. Gracias, papito. Bendice las vidas de mis hijos, bendice el fruto de sus manos, sus familias, sus hogares. Bendice todo lo que hacen, sus negocios, sus empresas, trabajos, escuelas, lo que se haga, Señor. Bendícelo, prospéralos, multiplícalos. En tu precioso nombre te lo pido. Pero sobre todo, llévalos en el hueco de tu mano, donde estarán seguros. Bendícelos en verdad. Ensancha su territorio, que tu mano esté con ellos, y guárdalos del mal para que no les dañe. Gracias. Nos vamos de aquí. Te pido que los guardes y los bendigas, que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos,
y les des la paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo lo da. Que tu gracia y tu misericordia va con ellos. Gracias, porque somos favorecidos, porque la gracia está con nosotros. Gracias porque nos vamos de aquí, pero nunca de tu presencia. Nos vamos de aquí como bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. ¿Cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. Última vez. ¿Cómo? Bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. Ato, cancelo todo accidente, incidente, toda la venganza de Satanás. Queda deshecha, destruida, inoperante, inefectiva. Y nos vamos de aquí bendecidos grandemente, Señor. Y ya está hecho. Ya está hecho. Amén, amén. Y amén. Que el Señor les bendiga y échese una danza.